Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar una receta de las que os gustan a vosotros en air fryer. Vamos a hacer unos contramuslos de pollo al limón a baja temperatura. Os garantizo que esta receta os va a encantar porque los contramuslos quedan súper jugosos por dentro, como veis, doraditos y crujientes por fuera, y la salsita está espectacularmente buena. Así que bueno amigos, muchísimas gracias a todos, comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, para los que me seguís ya sabéis que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y que los ingredientes se encuentran todos muy bien detallados en la descripción del vídeo y también en varios idiomas. Bueno, hoy vamos a preparar esta receta de contramuslos de pollo. Los vamos a preparar y los vamos a aderezar de antemano. Yo en este caso os propongo que podéis tenerlos preparados y meterlos a congelar, que es lo que voy a hacer yo en este caso. Los tenéis preparados en el congelador y cuando los necesitéis simplemente los sacáis y los introducís en el air fryer y va a quedar perfecto. Os va a adelantar muchísimo el trabajo, pero si no os gusta dejarlos congelados, pues los podéis preparar y dejar macerar pues aproximadamente 3 o 4 horas para que coja muy bien el aderezo y van a quedar igualmente deliciosos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar los contramuslos de pollo en una fuente y le vamos a ir añadiendo todos los ingredientes secos, que en este caso como ingredientes le he añadido ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil seco, hierbas provenzales, sal y pimienta, cúrcuma y pimentón. Ahora le voy a añadir el zumo de medio limón y 2 rodajitas también de limón, además de un poquito de vino blanco, un chorrito de vino blanco, y le vamos a poner también aceite de oliva virgen extra, muy poquita cantidad, aproximadamente 2 cucharadas serán suficientes, simplemente para que coja sabor, ya que en el air fryer no necesita añadirle aceite ninguno. Si queréis podéis suprimirlo y no ponerle nada para que quede un poco más ligero de calorías, pero os recomiendo que le pongáis un poco, aunque sea una cucharadita o 2, para que coja ese toque y ese sabor del aceite de oliva que le hace luego después, al final, que coja un sabor muchísimo mejor y más delicioso. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a untar muy bien los muslos por todas las partes. Y como veis, yo lo que voy a hacer es introducirlos en una bolsa de congelación y me voy con ellos para el congelador. Ahora, una vez que lo necesite, vamos a comenzar a prepararlos. Pero vosotros, si queréis, lo podéis introducir en el frigorífico 2 o 3 horas o el mayor tiempo posible y después los podéis cocinar directamente. Bueno, pues yo os animo muchísimo que os suscribáis al canal, si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba, si os gusta este tipo de receta, vuestro comentario, que para mí es muy importante. Y muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí. Ahora, después de pasar por el congelador, como veis muy bien cerrada la bolsa, etiquetada con su nombre y con la fecha en la que lo congelamos, que es muy importante para luego a la hora de sacarlo saber lo que contiene la bolsa y cuándo lo hemos congelado. Bueno, pues ya los tengo ya descongelados y ahora los voy a hacer. Para ello los voy a introducir en el air fryer precalentado a 180 grados durante 4 minutos. Coloco los muslos de pollo o contramuslos en el air fryer, que veis es bastante grande, pero tengo que superponerlos un poco. Vosotros si hacéis menos cantidad pues no es necesario. Y los voy a introducir a 160 grados durante 30 minutos. Es una temperatura bajita que va a hacer que el pollo se cocine por dentro muy lentamente, que no pierda su jugo y que después al final nos va a quedar muy jugoso y muy rico. Así que os animo muchísimo que lo preparéis de esta forma porque vais a ver la diferencia. Pasado el tiempo, mirad cómo se encuentra el pollo. Ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta para que se me cocine por la otra parte, que como veis aún tiene sangre porque la temperatura es muy bajita y no ha llegado todavía a cocinarse completamente. Le damos la vuelta, veis que ya va soltando ahí salsita y lo volvemos a introducir igualmente 30 minutos más a 160 grados. Pasado el tiempo, el pollo ya está cocinado, pero veis que está aún un poquito blanco por fuera, así que ahora lo que vamos a hacer es ponerlo 10 minutitos a 180 grados
para que ya se me termine de cocinar completamente. Ya los jugos están retenidos dentro del contramuslo y van a quedar jugosos y espectacularmente buenos. Para que se me doren por encima, lo dejo esos 10 minutillos a 180 grados. Como yo los tengo un poco superpuestos, los voy a mover ahí un poquito y los voy a introducir 5 minutos más a 180 grados. Y mira, este es el resultado final. Unos contramuslos de pollo buenísimos, muy jugosos. La salsa está deliciosa. Si queréis la salsa reducirla un poco más, podéis dejarla cocinar en el air fryer durante 5 minutos a máxima potencia una vez que hayáis sacado los contramuslos de pollo, o simplemente la cambiáis a una sartén o un cacito aparte y la dejáis cocinar hasta que adquiera la consistencia deseada. Y bueno, esto está listo para degustar. Buenísimo, con cualquier guarnición pasan espectacularmente. Y mirad qué pintaza tienen, muy doraditos, por dentro la carne está jugosísima. Espero que os guste esta receta, que la pongáis en práctica, que me dejéis vuestro comentario si os gusta. Y bueno amigos, pues muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, que paséis un maravilloso día. Chao, chao.